Hola, buenas noches. ¿Se escucha y se ve? Sí, Gracias, gracias Ricardo. Bueno, buenas noches. Miren, vamos a ver la sesión el día del mes de febrero. En esta ocasión, en conmemoración de que el día de mañana es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas y para algunos el Día del Amor y la Amistad. Entonces, pues, quisimos invitar al doctor Norberto de León a que nos hablara acerca de un tema que es muy recurrente en unidades de terapia intensiva y en unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Un enemigo en común que tenemos todos, que es la hipertensión arterial pulmonar. Pero una vez, algo de lo que yo siempre he platicado con Norberto, con algunos de los colegas, pues es de que cuando nos dan ese diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, no es sinónimo, por llamarlo así, de que tengamos que usar sildenafil o óxido nítrico. A lo mejor en ocasiones habrán no que usarlos, ¿verdad? A lo mejor lo que necesita el paciente es operarse. Y habrá diferentes circunstancias. A lo que yo quiero, y algo de lo que yo platico es de que cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar, pues ese es el nombre de pila, pero tiene un apellido paterno y un apellido materno. Y parte de poder obtener, de saber de dónde es el origen de esta hipertensión arterial pulmonar, pues son de los datos y del contexto que nosotros vamos obteniendo de nuestros pacientes, que en esta ocasión le pedí al doctor Norberto que con sus habilidades de cardiólogo pediatra nos pudiera hablar acerca de cómo obtener y hacer una interpretación adecuada de cuando ellos nos dan el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y que eso nos pueda ayudar a dar un tratamiento y un plan de diagnóstico un poco más específico, ¿no? Sin tratar de dar un escopetazo nada más al momento de tener el diagnóstico. Aprovecho otra vez para recordarles que para que podamos obtener sus constancias, necesito que en el chat pongan su nombre completo. De ahí es donde yo tomo la lista y en base a los nombres, ahí es donde iré generando sus constancias. El doctor Norberto de León es mi compañero, cardiólogo pediatra. Él se encuentra en la unidad médica de alta especial número 34 y en el turno matutino. Y tengo el gusto de cederle la palabra, y la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Norberto. otra vez, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que los acompaño en este tipo de pláticas y siempre me voy a sentir honrado de que me haya invitado. Bueno, como ya mencionaba el doctor, hablar de la hipertensión pulmonar es un contexto grandísimo. O sea, hay muchas cosas en las cuales uno tiene que valorar cuando está tratando de la hipertensión pulmonar. No es un monstruo de una sola cabeza que tengamos que cortar, es como la hidra, que cada vez salen más cosas, es un manejo multidisciplinario. Y pues como bien dicen, ¿no? No le va a corresponder. Siempre va a salir alguien que dice, no, es que a mí no me toca. Hay algunas especialidades que luego suelen decir como que la hipertensión pulmonar no es mío, ese es para el pediatra, para el cardiólogo pediatra, para el neumólogo pediatra, para el intensivista. Entonces, bueno. Para saber eso es de que la hipertensión pulmonar es multifactorial. Casi siempre va a responder a múltiples causas y no vamos a encontrar una sola entidad que la esté causando. Muchas veces puede haber un desencadenante primario, pero se van a ir sumando distintos tipos de factores que van a hacer que cada vez la hipertensión pulmonar, si no se diagnostica o se evalúa de forma correcta, pues nos va a ocasionar muchísimos mayores problemas. Así que hay que valorar no solamente cuestiones intrínsecas del pulmón, intrínsecas de la vasculatura pulmonar o como muchas ocasiones en pediatría sabemos que las cardiopatías congénitas son de las principales causas, pues tenemos que hacerlo de esa manera. Una evaluación multidisciplinaria en la cual pues vamos a decirnos que a todos nos toca, cada uno vamos a poner nuestro granito de arena para poder hacer tanto la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. La plática de hoy no va a ser sobre los distintos tratamientos que existen, ni cómo, ni enfocarnos en cada una de de las enfermedades que la produce. Está más enfocada a qué podemos hacer nosotros como, bueno, cardiólogo pediatra o los intensivistas como ustedes, qué pueden utilizar de forma de ecocardioscopía, que es hacia donde me pidió el doctor que me basara más o que me guiara más para poder, al lado de la cama del paciente,
hacer evaluaciones que nos permitan acercarnos a lo que está pasando realmente con el paciente en ese momento hemodinámico. Sabemos que un paciente en la terapia intensiva es un paciente que está en constante evolución, siempre está cambiando. O sea, el paciente que nos encontremos en el turno matutino puede que en el turno vespertino sea muy diferente, ¿sí? Puede que la situación hemodinámica haya cambiado, porque sabemos que tenemos muchos, tanto factores de la misma enfermedad como el tratamiento que se le da a los pacientes que tenemos en una terapia intensiva, que puede hacer que las reactividades vasculares cambien y el contexto en el cual se está desarrollando una presión pulmonar determinada se modifique. Y por lo tanto, vamos a tener que evaluar ese tipo de situaciones en cada uno de los pacientes. Por lo tanto, el diagnóstico y el enfoque que se le da a la hipertensión pulmonar en un contexto determinado va a cambiar de paciente a paciente. Y por eso es que tenemos que utilizar todo el arsenal que tengamos a la mano para poder hacer, ahora sí que agarrar todas las piezas del rompecabezas, intentar juntarlas para llegar a la situación real de lo que está pasando. El tratamiento, como sabemos, no es dirigido a paliar la hipertensión pulmonar o a subirla. La, pues el estado en ese momento disminuir la presión arterial mediante vasodilatadores solamente. No se va a quitar la hipertensión si no tratamos la causa y no dirigimos nuestra atención en sí, tratar en ese momento, digamos, una crisis de HAP, pero buscar qué fue lo que causó la crisis de HAP para de esa manera que no se repita y poder controlar realmente al paciente. El seguimiento, pues también tiene que ser multidisciplinario. Una vez de que ya el paciente salió de la terapia intensiva, pues nos va a tocar tanto a los neumólogos, tanto a los cardiólogos, como incluso a los pediatras y un montón de especialistas más que van a poder meter ahora sí que su cuchara para que se pueda llevar a un tratamiento adecuado. Endocrinólogos, neurólogos, muchísimas otras especialidades que también pueden incluir dentro de el abanico de posibilidades manejos que pueden ayudar a mejorar a la presión pulmonar. Cuando hablamos de la hipertensión pulmonar como definición operacional, ahora sí, es cuando tenemos una presión media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio en reposo, ¿de acuerdo? Porque sabemos de que esto puede cambiar. No es lo mismo lo que vamos a encontrar en una presión pulmonar en una prueba de esfuerzo. Aquí si tenemos un paciente sedado, relajado. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en una terapia intensiva pediátrica, es de esperar que nosotros queremos o nosotros tenemos un paciente que se encuentra totalmente en reposo. Entonces, la definición operacional en un paciente crítico, pues es precisamente tener una presión media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. Y esto es importante para lo que vamos a ver a continuación, porque muchas veces la información que obtenemos del ecocardiograma, si no la interpretamos adecuadamente, podemos estar utilizando otras opciones como lo que sería la presión sistólica estimada de la arteria pulmonar, que no nos va a ayudar para establecer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, no solamente la presión media nos va a ayudar a poder hacer un diagnóstico, tenemos que considerar otro tipo de variables hemodinámicas como las resistencias vasculares pulmonares y la presión de enclavamiento, o que también se conoce como la presión en cuña. Sabemos que en la terapia intensiva ya no se utilizan los catéteres que van para medir la cuña. Es muy difícil encontrar el Swan-Ganz en estos tiempos, pues no es que sea imposible. Sin embargo, cuando tú tienes una buena correlación hemodinámica con las distintas variables que puedes obtener mediante un ecocardiograma o una ecocardioscopía, y tener también las presiones que se obtienen, digamos, mediante un catéter en la aurícula derecha para medir la presión venosa central, pues nos va a permitir que nosotros tengamos una estimación de este tipo de presiones sin necesidad de poner ese tipo de catéter que pues sabemos que es bastante difícil de conseguir en estos tiempos. Estas tres variables nos van a permitir la hipertensión, la presión pulmonar media, las resistencias vasculares pulmonares y la presión en cuña, ver de forma integral de dónde están haciendo o qué tipo de presión de hipertensión pulmonar tenemos. La mejor forma en la que nosotros podemos hacer el diagnóstico, como ahorita van a ver, es mediante el cateterismo cardíaco. ¿Y por qué pasa esto?
Mire, como nosotros ya sabemos, bueno, tenemos el ciclo fisiológico cardiopulmonar, que esto pues evidentemente ustedes ya son expertos en eso. Las venas cavas que terminan drenando a una aurícula derecha. La aurícula derecha tiene que pasar por la válvula tricúspide a un ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a pasar por la arteria pulmonar hasta llegar a las ramas de la arteria pulmonar, llegar hasta los capilares pulmonares para después de eso regresar por medio de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Una vez de que llega la sangre a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo en cada sístole vamos a tener la eyección hacia la arteria aorta que va a permitir que la sangre a presión llegue a los distintos sistemas que pues, necesitan la sangre, ¿verdad? Cada una de estas cavidades tiene distintas presiones, ¿sí? Digamos, en un niño lactante no me voy a meter tanto a lo Ludopatía hepática. ¿sí? Entonces vamos a encontrar aquí que en la aurícula derecha vamos a tener una presión de entre 2 a 6 milímetros de mercurio. La presión del ventrículo derecho, vamos a tener una presión sistólica pico de 20 milímetros de mercurio. Sabemos que hay que en los ventrículos, durante la fase de relajación isovolumétrica, se puede llegar hasta cero de presión y en la presión telediastólica alcanzar hasta 8 milímetros de mercurio aproximadamente. Sabemos que hay un rango entre las edades. La aurícula izquierda tiene una presión de entre 5 a 10 milímetros de mercurio. El ventrículo izquierdo 80-0-10 milímetros de mercurio es sistólica, ¿sí? Y telediastólica. Y las arterias también tienen sus presiones, ¿sí? Una presión sistólica de la arteria pulmonar de 20 sobre 5 milímetros de mercurio de la presión diastólica y en la arteria aorta de 80 a 50 milímetros de mercurio. Como sabemos y como podemos ver, pues tenemos dos grandes continentes, un continente derecho y un continente izquierdo que están interconectados y ya conocemos las interacciones cardiopulmonares que derivan de todas estas conexiones entre una y otra estructura, ¿sí? Sabemos que funcionan en ciclo, es un ciclo en circuito, ¿sí? No es como cuando tenemos ciertas cardiopatías como la transposición en las cuales tenemos circuitos en paralelo. Aquí es un circuito lineal. La presión que nosotros encontramos, por ejemplo, la presión telediastólica o la presión en cuña que vamos a encontrar en los capilares pulmonares, debería ser la misma presión que encontramos cuando tenemos en la aurícula izquierda o debería ser la misma presión que tenemos telediastólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto nos hace entender también de que la presión que encontramos sistólica de la arteria pulmonar va a ser muy parecida a la presión sistólica que tenemos en el ventrículo derecho, ¿sí? Y al contrario, la presión telediastólica del ventrículo derecho va a ser muy similar, si no es que igual, a la presión de la aurícula derecha. Entonces, todo esto nos va a permitir estimar las presiones de las estructuras contiguas cuando nosotros obtengamos una estimación mediante ecocardiografía eh, y así vamos a poder ir entendiendo el por qué es de que cuando tenemos un corazón estructuralmente normal, esto nos va a dar mucha información, pero cuando tenemos un corazón con una cardiopatía congénita, todo esto va a cambiar. Y así como nosotros, digamos, tenemos una estenosis pulmonar, ya no vamos a poder para nada estimar una presión de la arteria pulmonar mediante insuficiencia tricuspidia, por ejemplo. No nos va a poder estimar la presión pulmonar, eh, la presión de la aurícula derecha por una colapsabilidad de la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está obstruido. Nos va a dar información de la cavidad contigua inmediata, mas no vamos a poder nosotros determinar lo que sigue. Yo no voy a poder estimar, por ejemplo, mi presión del ventrículo derecho ni mi presión de la arteria pulmonar si yo tengo una estenosis tricuspidia, por ejemplo. ¿Sí? No voy a poder, digamos yo, estimar la presión de la aorta si yo tengo una estenosis aórtica. Por eso es de que, aunque un ecocardiograma nos da mucha información, pues no nos va a permitir el diagnóstico certero. Nos va a poder estimar cosas y cuando tienes cierta habilidad, porque sabemos que se necesita mucha práctica para poder hacer un ecocardiograma bastante completo, pero sí nos puede dar información útil que nosotros podemos interpretar siempre y cuando ya se haya realizado un ecocardiograma de base en el cual ya tengamos un diagnóstico
de que no cuenta con alguna cardiopatía estructural o de que no tiene una alteración estructural. Tan claro como el agua, de que si tú tienes una transposición, ¿de qué te sirve estimar la insuficiencia tricuspidia? No te va a decir la hipertensión pulmonar porque la arteria que va a estar saliendo del ventrículo derecho simple y sencillamente pues va a ser la aorta. Entonces, aquí tenemos una tabla obtenida del Mosey Adams donde encontramos las diferencias entre las diferentes edades neonatales, lactantes, niños mayores, la presión de la aurícula derecha, vean cómo se mantiene bastante similar y prácticamente todas las presiones son muy similares. Sin embargo, las presiones del ventrículo izquierda, las presiones izquierdas sí cambian un poco. En donde más podemos ver modificaciones casi siempre son en los recién nacidos, donde pues debido a los primeros días de vida las resistencias vasculares pues son mucho mayores por causas totalmente humorales, ¿de acuerdo? Ahí podemos encontrar citocinas que son vasoconstrictoras, que permiten que las resistencias se mantengan altas los primeros semanas de vida y que pues como ustedes ya saben, cuando tenemos cardiopatías, por ejemplo, de hiperflujo, una comunicación interventricular, nos permite que se mantenga protegido hasta cierto punto el pulmón y no se dañe por el hiperflujo en los primeros 3 meses de vida aproximadamente, que es cuando comienzan a caer las resistencias pulmonares. Entonces, eh, cuando tú estimas la presión pulmonar en un recién nacido, tienes que tener eso en consideración, que es muy volátil y muy variable las resistencias sistémicas, y aunque tú puedas tener una presión media, no siempre te va a significar que hay un problema en el paciente. Puede que tú le tomaste una presión pulmonar a un recién nacido en el tercer día de vida y simplemente por las resistencias altas que tiene, las resistencias pulmonares altas, te va a estar dando una falsa información de que tienes una hipertensión pulmonar. No así cuando tienes datos clínicos que te sugieran que tu paciente se está comportando hemodinámicamente inestable y le estimas una presión pulmonar elevada y sí puede tratarse de una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Y ahí es cuando ya tenemos que empezar a hacer análisis un poquito más complejos en cuanto a ver, este paciente sí me está dando datos de hipertensión pulmonar clínica, está desaturado, el paciente no responde bien y le tomo yo una presión pulmonar media y me dio una presión pulmonar media de 40, digo, ah, no, pues lo más probable es que sí sea una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. O puedes tener un paciente que le estimas una presión media de la arteria pulmonar, el paciente está totalmente asintomático, es su segundo día de vida y te lo mandaron por un soplo que a fin de cuentas resultó ser un soplo inocente, una estenosis periférica de ramas pulmonares. Le mides una presión, entre comillas, media de la arteria pulmonar por eco y le pones ahí, tiene una presión media de 35. Y tú dices, a ver, si estás diciendo que tiene una estenosis y tú mediste la hipertensión, la presión media de la arteria pulmonar, digamos, mediante insuficiencia pulmonar, pues no te va a estar dando esa información. En realidad lo que estás midiendo es la obstrucción distal que estás teniendo a tu arteria pulmonar. Estás midiendo en realidad la estenosis periférica o quizá lo que estás midiendo sea que el paciente todavía tiene las resistencias pulmonares altas. Entonces, es por eso que todo esto nosotros lo tenemos que medir. Las resistencias vasculares también se modifican por varias cosas. Sí, la presión media de la arteria pulmonar es importante, pero también se va a ver modificada por la presión de la aurícula izquierda y también se ve modificada por el gasto cardíaco. Entonces va a haber múltiples factores que van a estarlas modificando. Dentro de los factores vasculares, el diámetro de los vasos pulmonares, ¿sí? No es lo mismo intentar estimar una presión pulmonar cuando tienes un paciente, digamos, que tiene una cimitarra y tiene una hipoplasia del pulmón derecho y por lo tanto tiene un hipodesarrollo de la rama derecha de la arteria pulmonar. Y pues definitivamente, si tú intentas estimar la presión mediante las variables intracardíacas por eco, pues no te va a estar representando bien esa hipertensión pulmonar, pero pues te está dando información. A fin de cuentas, tú vas a necesitar hacer otros estudios para determinar por qué esos valores te están saliendo anormales, ¿sí? El reclutamiento y la distensibilidad vascular, por ejemplo, cuando tenemos pacientes en los cuales tienes alteraciones eh, en cuanto a los vasos sanguíneos, por ejemplo, que tú tienes un paciente en el cual
debido a un síndrome de membrana hialina, va a haber zonas en las cuales están eh, tanto hipoventiladas y por lo tanto van a estar colapsadas esos alvéolos. Los capilares también se van a ver afectados y por lo tanto van a modificar tus resistencias sistémicas. El remodelado vascular, por ejemplo, en pacientes que tienen hiperflujo pulmonar continuo, ya sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, una comunicación interventricular y no se opera, poco a poco ese golpeteo del hiperflujo pulmonar va a ocasionar que se empiece a generar un crecimiento en la íntima de las arterias, de las arteriolas pulmonares, lo cual va a generar una rigidez de esa arteriola, va a generar que sea poco, va a ser poco móvil a la necesidad de la vasodilatación pulmonar y por lo tanto vamos a generar una hipertensión pulmonar crónica, tanto así que pues sabemos de que cuando llega a cierto momento esa presión pulmonar va a sobrepasar la presión sistémica y vamos a tener lo que se conoce como el síndrome de Eisenmenger. Factores ventilatorios también afectan, ¿sí? Por ejemplo, la presión positiva. Sabemos que si nosotros tenemos un incremento por alguna razón, un manejo ventilatorio en el cual se requiera estar incrementando la presión positiva en un paciente intubado, pues esto va a modificar y mientras mayores presiones inspiratorias pico estemos utilizando o mayor presión al final de la aspiración estemos utilizando, pues vamos a tener un incremento de las resistencias sistémicas, por lo tanto, nuestra presión pulmonar se va a ver afectada. Sabemos que en ocasiones no nos queda de otra y pues tenemos ahora sí que sacrificar un poquito nuestra hipertensión pulmonar porque necesitamos reclutar alvéolos y necesitamos darle manejo en el aspecto ventilatorio y pues tenemos que entender de que si yo le tomo un eco a un paciente que tiene presiones pulmonares muy altas, es muy probable que encuentre un paciente que tenga hipertensión pulmonar, tanto por la patología de base, tanto como por el manejo que se le está dando. Otros factores como factores vasculares activos, cuando se utiliza oxígeno, vamos a estar mejorando un poquito la presión pulmonar por la vasodilatación mediada por oxígeno. La acumulación de CO2 nos va a estar generando vasoconstricción pulmonar, por lo tanto va a incrementar la, la, la presión pulmonar porque las resistencias vasculares pulmonares van a estar incrementados, ¿sí? La hiperventilación también incrementa las resistencias. La acidosis, tanto la metabólica como la respiratoria, aunque ya eso ya lo mencionamos con la presión de CO2, también incrementa las resistencias sistémicas y pues también afecta pues la hipertensión pulmonar. Y ya otros factores humorales, tanto los que nosotros usamos como medicamentos cuando estamos utilizando vasodilatadores o vasoconstrictores. Entender de que si nosotros lo tenemos con dosis altas de noradrenalina, con vasopresina, pues bueno, puede pasar también eso, que estemos utilizando un score inotrópico muy alto con ese tipo con vasoconstrictores, perdón, y nos va a incrementar las resistencias vasculares y también puede incrementar la presión pulmonar. Las resistencias vasculares se miden en unidades Woods, ¿sí? Eso se utiliza mediante la fórmula que ya les había mencionado de la presión media de la arteria pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda entre el gasto cardíaco. Y las unidades Woods pues cambian dependiendo de la edad del paciente, ¿sí? La resistencia en los recién nacidos, en especial los primeros 3 días, pueden incluso llegar hasta las 6 unidades Woods. Sin embargo, poco después comienzan a disminuir bruscamente. Hasta los lactantes todavía se puede entender de 3 unidades Woods como una resistencia vascular pulmonar normal. Y posteriormente ya en los niños más grandes, ya ahora se va a encontrar debajo de 2 unidades Woods. Y esto es importante para ahora sí, cuando nosotros vamos a hacer esa diferencial en el diagnóstico. Las causas, pues bueno, no nos vamos a entretener demasiado en las causas. Sabemos que van cambiando conforme pasa la edad. No es lo mismo un recién nacido y un infante de forma lineal conforme va creciendo el paciente. Pues al principio podemos tener datos de hipertensión pulmonar, ¿sí? Enfermedad vascular pulmonar congénita, enfermedades como la displasia broncopulmonar, una hernia diafragmática, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a generar la posibilidad de que en un recién nacido tengamos hipertensión. En el niño ya más grande ya podemos hablar de la idiopática, de la hereditaria y en todas las etapas de la vida, ¿sí? Vamos a poner allí como una variable que siempre puede estar presente, es la de la existencia de una cardiopatía congénita, entendiéndose que mientras más pequeña sea la edad del paciente,
Si tiene una cardiopatía congénita que está generando hipertensión pulmonar, es mayor el riesgo de que sea una cardiopatía congénita compleja. Mientras más avanza en la edad el paciente, digamos, ya es una edad adulta, si una cardiopatía congénita te está dando una hipertensión pulmonar en la edad adulta, es mucho más probable que se haya tratado de una cardiopatía congénita simple, ¿sí? Dándose a entender esto que pues sí, si llegaste a la edad adulta es menos probable de que pues hayas tenido digamos, un ventrículo único, ¿sí? Probablemente una CIA, una CIB que le estuvo generando un hiperflujo poco a poco, no fue del todo brusco. Sin embargo, pues una hipertensión en el recién nacido, va naciendo ya está hipertenso, pues te pones a pensar en canal AB, te pones a pensar en el ventrículo único, te pones a pensar en tronco arterioso común o en una conexión anómala total de venas pulmonares, sabiendo que pues todo esto nos está generando un hiperflujo bastante más severo, aparte de las posibilidades de la hipertensión, por ejemplo, postcapilar, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, el diagnóstico, el estándar de oro sí, es el cateterismo, porque te va a permitir en cierta medida, pues detectar alteraciones estructurales. Es bastante útil, por ejemplo, para ver cómo llegan el flujo a las arterias pulmonares, ¿sí? Ver mediante la levofase, ver el retorno venoso pulmonar, por ejemplo. Aunque no es el estudio de elección para hacer el diagnóstico inicial de una cardiopatía congénita, pues te va a permitir verlo en un cateterismo. Y ya hablando más a punto de la valoración de la hipertensión pulmonar, pues tenemos que pues, puedes medir allí directamente las resistencias, ¿sí? Y las presiones. Las mides, literal estás midiendo. El eco no nos permite medir, nos permite estimar. Puedes realizar una prueba de vasoreactividad, ya sea con óxido nítrico, con oxígeno, lo cual te permite ver los cambios, el salto oximétrico te permite ver la modificación de las resistencias vasculares cuando tú le pones un vasodilatador. Te puede ayudar, por ejemplo, a saber si el paciente va a ser reactivo y le va a funcionar que le pongas, por ejemplo, eh, antagonistas de canales de calcio. Entonces, todo esto nos permite tener como información el cateterismo cardíaco. Nos permite también evaluar el gasto cardíaco, ¿sí? Sabemos que por eco también lo podemos estimar, pero el eco no nos va a dar la información tan cercana a la realidad como lo haría un cateterismo cardíaco. Cuando tú haces el cateterismo cardíaco y tienes los valores haciendo un cateterismo completo, un cateterismo izquierdo y derecho, midiendo todas las presiones, midiendo todas las saturaciones que se necesitan, haciendo la valoración de las resistencias y del gasto cardíaco, pues nos va a permitir obtener todo lo necesario para determinar si una hipertensión pulmonar es precapilar, es postcapilar, es precapilar y postcapilar combinadas y también permite, por ejemplo, si tú le haces alteraciones durante el ejercicio. Aunque aquí va a ser más complicado que lo obtengas durante un cateterismo, ¿verdad? Pero tú puedes ver aquí. Digamos, tienes una hipertensión pulmonar precapilar. Tú le haces el cateterismo y vas a encontrar que la presión que mides con el cateterismo en la arteria pulmonar, tu presión media es de 20 milímetros de mercurio, que ya habíamos quedado que esa es la definición operacional de la hipertensión pulmonar. Cuando tú mides la presión en cuña, la presión en enclavamiento, es de menos de 15 milímetros de mercurio. O sea, tu presión en la arteria pulmonar, tu presión aquí está arriba de 20, la presión media, o sea, tienes una hipertensión pulmonar. Pero cuando le llegas a la cuña, te está diciendo que la presión que estás midiendo en la vena pulmonar y por lo tanto en la aurícula izquierda es normal. No estás teniendo una obstrucción, estás teniendo una presión solamente precapilar. Le mides las resistencias y vas a encontrar que tus resistencias están a mayor de 2 unidades Woods, ¿sí? Entonces aquí ya sabes que tú estás teniendo unas resistencias en las cuales tú tienes, por ejemplo, un hiperflujo, lo que te está generando tu alteración en cuanto a la presión, la hipertensión pulmonar, es la elevación solamente del flujo sanguíneo que está llegando en este momento
y no vamos a encontrar una lesión, digamos, parenquimatosa o intravascular e intrapulmonar. No vamos a tener una obstrucción, por ejemplo, no vamos a tener una conexión anómala obstruida. ¿Por qué? Porque ya pudiste medir por cateterismo que tu presión en cuña se encuentra normal y que tu resistencia se encuentra normal. Cuando hablamos, por ejemplo, de una postcapilar aislada, vamos a tener la presión media de la arteria pulmonar. Vamos a tener arriba de 20 milímetros de mercurio. Vamos a tener una presión en cuña mayor a 15. O sea, vamos a tener una elevación de la presión pulmonar eh, postcapilar y la resistencia las vamos a encontrar menores a 2 unidades Wood. O sea que nosotros no estamos teniendo una enfermedad en el capilar. Estamos encontrando que hay algo después del capilar que nos está generando que la presión se obstruya. Allí sí pueden ser muchísimas cosas también. Podemos encontrar, por ejemplo, una conexión anómala obstruida. Podemos encontrar una estenosis mitral, una estenosis aórtica, una coartación aórtica, toda aquella obstrucción izquierda, una insuficiencia mitral severa que está generando que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y que la presión de la aurícula izquierda se encuentre incrementada, por lo tanto mi presión en cuña está incrementada. Las resistencias son móviles, las resistencias no están teniendo alteración, la presión media, evidentemente sí, en todas vamos a encontrar que la presión media está elevada. Lo que necesitamos entender es si esa hipertensión viene de forma precapilar, si viene postcapilar aislada, y tenemos muchas veces enfermedades en las cuales hay las dos cosas. Digamos, si ya se nos pasó del tiempo un cortocircuito de izquierda a derecha, ya está haciendo un Eisenmenger o algo así, pues vamos a tener alteraciones tanto capilares como precapilares. Vamos a tener que las resistencias están incrementadas y que la presión en cuña también está incrementada. Por lo tanto, en este tipo de pacientes estamos teniendo más de un proceso fisiopatológico que está generando que nuestra presión pulmonar está incrementada. Como ustedes pueden ver, en un cateterismo vamos a tener muchísima información que nos permita ahora sí que guiarnos hacia el diagnóstico del por qué está pasando. Pero sí se tiene que hacer un cateterismo completo. Tenemos que medir todo esto, tenemos que meternos hasta las venas. No nos sirve un cateterismo, solamente un cateterismo derecho para estimar, meter el catéter por la vena cava, llegar a la arteria pulmonar, medir la arteria pulmonar y decir, ahí está la arteria pulmonar, sí tiene hipertensión pulmonar. Para eso no son los cateterismos. El cateterismo nos debe dar una información mucho más valiosa y que nos puede dar el diagnóstico, por lo menos, de cuál es el proceso fisiopatológico que está haciendo que el paciente o que nuestro paciente en ese momento tenga hipertensión pulmonar. Y ahora vamos a hablar de lo que sí podemos hacer mediante ecocardiograma, que es lo que más nos interesaría cuando nosotros estamos practicando, por ejemplo, en la ecocardioscopía y que queremos tener estimaciones en cuanto a lo que sí podemos obtener en ese momento. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas, como ya se los dije, pues es de que el ecocardiograma o la ecocardioscopía, ¿sí? Estima presiones, no las mide. Utilizamos variables físicas, ¿sí? El principio de Bernoulli para nosotros poder estimar las presiones mediante los cambios de aceleración que el sonido produce. Entonces, no es lo mismo que meter un catéter y ver ahora sí el flujo y la presión que está generando. Por eso es de que a diferencia del cateterismo, el ecocardiograma las va a estimar, más no las va a medir. Es operador dependiente. Necesitas práctica para poder alinearte bien, sacar los ejes adecuadamente, para que tú puedas interpretar que la estructura que estás viendo en realidad está conectando dos estructuras que quieres estudiar. Por lo tanto, pues sí se necesita cierta práctica para poder hacerlo, ¿sí? Y que, pues no olvidar que también existen los factores que no dependen de nosotros, como que sí existen las ventanas feas. Sabemos que un paciente crítico, por ejemplo, un postoperado cardiovascular, puede que sale con el tórax abierto, puede que ya tiene 5 operaciones el paciente y pues vamos a encontrar un montón de fibrosis que nos va a hacer que no veamos casi nada con el ecocardiograma. Y ahí estamos sufriendo hasta nosotros los cardiólogos buscando el mejor ángulo para poder encontrar una imagen que nos permita estimar alguna presión. Entonces, va a haber momentos en los cuales no podemos observar eso. Eh, Cuando vemos de las ventajas que tiene, no sé por qué ahí no le cambié,
es de que es un procedimiento no invasivo que podemos hacer al lado de la cama. A diferencia de tener pues que hacer un cateterismo es económico, entre comillas, porque sabemos que un ecocardiograma de esos buenos como los que tenemos en la terapia, pues sí valen sus dineritos. Entonces, pero bueno, afortunadamente, cada vez están haciendo y la tecnología nos está permitiendo que cada vez tengamos ecocardiogramas portátiles. Como el Butterfly, algunos de esos que nos dan información valiosa sin tener que desembolsar los millones de pesos. Entonces, sí podemos utilizar, es mucho más económico que estar haciendo cateterismos. Por lo tanto, es reproducible, ¿sí? Podemos estar haciendo uno y otro y otro, y si el paciente lo requiere, le hacemos tres ecocardiogramas, no tres cateterismos. Y esos ecocardiogramas o esos ecocardioscopías nos va a permitir estar viendo en distintos momentos hemodinámicos. Porque tú puedes ir en la mañana, ves a un paciente y dices, ah, mira, ahorita se ve bien. Pero una hora después el paciente tiene un tapón de moco y cae en paro. Entonces, afortunadamente puedes volver a ir, puedes ver y puedes ver otra vez la función ventricular, otra vez puedes medir la presión pulmonar, entonces es bastante reproducible, ¿sí? Y es mucho mejor que el cateterismo para la valoración estructural. Puedes ver con una mayor definición ahora sí los cambios estructurales que hay dentro de las cardiopatías y nos permite hacer un diagnóstico. El diagnóstico, de hecho, de la cardiopatía se hace mediante ecocardiograma. Una vez de que ya empecemos con eso, pues ya vamos ahora sí a lo que nos atañe, que sería la evaluación de la presión pulmonar por eco, ¿sí? Empezando en un orden secuencial y sistemático, como solemos hacerlo, ¿sí? Primero evaluar la vena cava inferior, donde podemos estimar, por ejemplo, la colapsabilidad de la vena cava inferior. En la aurícula derecha, ¿sí? Donde podemos ver el tamaño de la aurícula, valorar el septum interatrial. Valorar la tricúspide, lo que nos permite, ¿sí? Medir la velocidad de insuficiencia tricuspidia y eso nos va a dar algunas informaciones importantes. El ventrículo derecho también podemos medirlo y podemos valorar el septum interventricular. Y la válvula pulmonar, la cual nos permite estimar, por ejemplo, la insuficiencia de la válvula pulmonar o la velocidad de aceleración de la válvula pulmonar, que nos da una información para estimar la presión, ¿de acuerdo? Entonces, hice algunos dibujos, ya saben que a mí me encanta hacer dibujos, entonces aquí podemos ver el transductor, ¿sí? Aquí tenemos un transversor un lineal en el cual podemos observar, aquí están la parte de los cristales piezoeléctricos y esto que tenemos aquí es la muesca. Esta muesca nos permite darle al paciente su proyección en cuanto a la anatomía, o sea, que si yo tengo la muesca hacia la izquierda, voy a estar viendo la imagen que yo observo en mi ecocardiograma como mi formato tradicional del esquema anatómico. O sea, que hacia la izquierda está, por ejemplo, el corazón, y de esta manera yo lo voy a poder observar en los diferentes ejes que estoy generando. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si yo pongo mi muesca así, ¿sí? Voy a tener que hacia la izquierda, estamos observando, hacia la izquierda en esta posición es la parte izquierda, ¿sí? Porque si tú lo pones al revés o lo analizas al revés, vas a pensar que las estructuras están totalmente volteadas. Entonces, esto te da tu escala anatómica. Esto te da la posición anatómica que tiene el paciente y de esa manera ya te orientas en el espacio. Una vez entendido esto, pues ahora sí vamos a poder ver algunas, ya saben que son mis dibujos. Primero, analizar dónde está la vena cava inferior para poder, por ejemplo, medir la colapsabilidad de la vena cava inferior, que es un parámetro hemodinámico que nos va a permitir estimar ciertas circunstancias. Como ya sabemos, esta posición que vemos aquí es el foco subsifoideo. Algunos le llaman subcostal, aunque subcostal sería más por acá, pero esto es debajo de la apófisis sifoides. Nos ponemos aquí y si nosotros ponemos, déjame le pongo acá hacia acá, no tiene muy bonito esto. Bueno, con la flecha hacia acá, ¿sale? Esto va a ser mi muesca hacia la izquierda. Yo voy a ver esto. En la mayoría de los ecos, ustedes van a encontrar que esta imagen, este triángulo de referencia,
Aquí van a encontrar una V. Esto es donde se encuentra nuestro transductor. Ustedes le pueden poner, y esto es algo que hacemos mucho los cardiólogos pediatras, le pones en un botón que dice arriba abajo y lo van a ver así, en esto, lo que me va a permitir ver la posición anatómica, poder ver que lo que está abajo lo estoy viendo abajo y lo que está arriba lo estoy viendo arriba. Porque, por ejemplo, los cardiólogos de adultos lo ven al revés, o sea, ellos ven lo que está abajo lo ven arriba y lo que es arriba lo ven abajo. ¿Por qué? Porque ellos casi no se van a lo estructural, por ejemplo, ellos prácticamente no utilizan eh, las vistas subsifoideas. Ustedes ya como los intensivistas, nosotros los cardiólogos, pues sí usamos mucho la información que obtenemos de la subsifoidea. Por lo tanto, nos conviene, por ejemplo, aquí observar que nuestro transductor está abajo y por lo tanto la imagen anatómica la vamos a ver así. Debido a que mi muesca la estoy viendo, la puse hacia el lado izquierdo, voy a ver que al encontrar mi transductor aquí en el espacio subsifoideo, vamos a encontrar estas estructuras. Una estructura blanca hiperecoica que va a ser las vértebras. Vamos a encontrar el hígado del lado derecho, el estómago del lado izquierdo y vamos a observar un vaso que se encuentra redondeado, pulsátil y si le pongo color un flujo Doppler rojo porque se está acercando hacia mí y esa va a ser la aorta. Del lado derecho vamos a encontrar este vaso, que es un vaso más aplanado, ¿sí? Es discretamente más grande y vamos a observar que el flujo se está alejando, por lo tanto el flujo vamos a encontrarlo en color azul. Esta es la vena cava inferior. ¿Para qué nos sirve hacer esto? Para estimar nosotros nuestros situs. O sea, saber que las cosas están donde deben de estar. Porque podemos tener un situs inversus abdominal, donde veo que mi vena cava se encuentra del lado izquierdo, mi aorta se encuentra del lado derecho, mi hígado tiene una disposición central, el estómago no lo observo, ha de estar por acá arriba. Entonces, muy importante ver primero que las cosas están donde deben de estar. Para ahora sí irnos a ver la vena cava en un eje longitudinal, que es el que nos va a dar la información que necesitamos para medir la colapsabilidad. Entonces, vamos a darle acá. Ahí está. Podemos observar acá, en esta parte, en el mismo lugar subcefoideo, pero ahora dirigiendo tu muesca hacia arriba, vamos a poder encontrar el diafragma, la vena cava inferior y el hígado, lo cual nos va a permitir observar cómo con las variables respiratorias, ¿sí? Con la inspiración y la expiración, vamos a ver cómo la vena cava va a estar colapsando en un paciente que se encuentre extubado. Eso es muy importante porque a veces tendemos a querer medir la colapsabilidad en un paciente intubado, lo cual no es lo adecuado. Sin embargo, aquí podemos ver, ¿sí? Que de esta manera, al ponerle el transductor hacia arriba y discretamente a la derecha, porque recuerden, si nosotros ponemos de esa manera y nos guiamos hacia la izquierda, lo que vamos a encontrar va a ser la aorta. Entonces tiene que ser hacia arriba la muestra y inclinarlo un poquito el transductor así para que se vaya hacia la derecha y de esa manera poder ver la vena cava inferior, que deberíamos ver esta porción. Sí, aquí podemos ver, aquí tenemos el diafragma, acá tenemos el hígado, de hecho estas que se ven aquí abajo son las suprahepáticas y vemos cómo llega a la aurícula derecha. Esta es la aurícula derecha. Y aquí pueden ver cómo está la respiración. Es un paciente que pues se ve aquí que está todo polipneico y vemos cómo incluso se ve lo que se está por dentro, que es el contraste espontáneo, pero está colapsando adecuadamente o por lo menos se ve como que colapsa adecuadamente con la inspiración la vena cava inferior, ¿sí? ¿Esto qué es lo que nos va a estar estimando? Bueno, cuando ustedes miden la colapsabilidad de la cava inferior, tienen que poner el modo M para que ustedes vean durante la inspiración, midan el diámetro. Durante la expiración, midan el diámetro y hagan su regla de tres para sacar la relación entre donde la inspiración es el 100%, ¿sí? Estimar qué tanto está colapsando. Si tu colapso es mayor al 50%,
puedes estimar que la presión de la aurícula derecha pues se encuentra menor al 10. ¿Por qué? Porque no se está oponiendo la aurícula derecha al vaciamiento de la vena cava inferior, ¿sí? Es lo mismo que les decía, las estructuras continuas te ayudan para estimar la presión de la siguiente estructura. La vena cava inferior me permite estimar la presión de me permite estimar la presión precisamente de la aurícula derecha. Si el colapso es menor al 50 presión, vamos a sospechar que la presión de la aurícula, déjame mover esto para acá, que la presión de la aurícula derecha es mayor a 10 milímetros de mercurio. Y si de plano no colapsa, sospechamos o estimamos que la presión de la aurícula derecha es mayor a 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, que hay hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Porque recuerden que la presión de la aurícula derecha, sí, nos puede estimar la presión diastólica de la aurícula, de la arteria pulmonar. Por lo tanto, nuestra presión media va a ser mayor a 25, ¿verdad? Va a ser mayor a 30. ¿Por qué? Porque pues esta me va a estar estimando la presión telediastólica de la arteria pulmonar. Una vez de que entendimos eso, a ver, vamos a regresar porque no. Ahí está. Que la distensibilidad de la vena cava inferior es lo que nosotros podemos medir durante una ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque en la distensibilidad en la vena cava inferior se va a medir al revés, ya que a diferencia del proceso fisiológico de la respiración, donde tenemos una presión negativa, pues en la ventilación mecánica tenemos una presión positiva. Por lo tanto, nuestro basal va a ser, al contrario, el menor diámetro. Y cuando le inyecta la presión positiva, se va a lograr distender la arteria. Tiene que lograrse distender y esto nos va a dar una información que va a diferir un poco de la presión pulmonar. No nos va a estar estimando solamente la presión de la aurícula derecha. Una distensibilidad menor al 18% nos da una información de que el paciente está normovolémico, ¿sí? Si vemos que está entre 18 y 20%, quiere decir que el flujo es más bajo y que posiblemente responda mejor a líquidos, ¿sí? Lo que sí nos va a estimar presión es cuando tenemos una vena cava que no se distienda, o sea que ya está dilatada de forma fija. Allí sí estamos hablando de que tenemos una hipertensión venosa central, o sea, nos estima una presión de la aurícula derecha mayor a 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque no hubo ningún tipo de distensión, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le hagan una ecocardioscopía a un niño que está intubado, no van a estar interpretando la colapsabilidad, van a estar interpretando qué tanto se está distendiendo. ¿Por qué? Porque no hay presión negativa, hay al contrario, presión positiva. Pues incluso hasta el final de la aspiración tenemos presión positiva, que es el PEP que nosotros mismos le estamos poniendo con el ventilador mecánico. Ahí se escucha, bueno, ignoren de hecho, del doctor César. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, cómo regresa la sangre. Cuando ya nosotros estamos valorando la aurícula derecha, que es otra de las variables que tenemos que observar, vamos a ver el drenaje venoso. Aquí podemos ver un eje bicaval donde tenemos el hígado, la aurícula derecha, la vena cava superior y la vena cava inferior. Y aquí podemos observar cómo está drenando en color azul porque se está alejando y en color rojo porque se está acercando a mi transductor. Este también es un eje subsifoideo. Y vemos cómo está llegando el flujo a la aurícula derecha sin ver ninguna oposición a su flujo. Entonces, esto nos permite ver que pues si no está teniendo problemas para drenar a la aurícula derecha, las venas cavas, aquí vemos una colapsabilidad mayor al 50% sin problema. Y pues eso estamos estimando que nuestra presión de la aurícula derecha se encuentra normal. ¿Por qué es importante? Porque cuando ya queramos estimar la presión media, pues tenemos que saber si nuestra aurícula está normotensa o si está hipertensa. Tenemos que valorar el septum interatrial, ¿sí? Porque pues de esta manera vamos a ver si tenemos, por ejemplo, un cortocircuito o si tenemos a un abombamiento del septum interatrial, digamos, una aurícula hipertensa, nos vamos a encontrar con un septum interatrial desplazado hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, en este caso. Aquí podemos ver el septum interatrial
y vemos cómo está totalmente abombado hacia acá. Si nosotros lo observamos las aurículas, vemos cómo aquí tenemos un defecto interatrial, pero también vemos un abombamiento de el septum interatrial. Ya al ver yo esto, pienso que hay una causa que me incrementa la presión de la aurícula derecha, dentro de las cuales pues podemos pensar en la hipertensión pulmonar, siempre y cuando pues no tengamos otra causa que lo genere, ¿sí? Si nosotros tenemos, digamos, una insuficiencia mitral severa, pues evidentemente también va a generar esa dilatación de la cavidad. Un Epstein, una estenosis pulmonar, algo que esté generando que se incremente la presión. Otra de las variables, pues, es el tamaño. Hay que medir las aurículas. Vean aquí cómo la aurícula derecha mide 19 por 20 milímetros. Observamos notablemente el crecimiento de la aurícula. Y vemos cómo la aurícula izquierda mide 14 por 12 milímetros, ¿sí? Una diferencia de más de 4 milímetros entre una y otra, pues hace una asimetría, ¿sí? Normalmente la relación debe de ser 1.2 a 1 en cuanto a la aurícula derecha sobre la aurícula izquierda, y aquí observamos precisamente eso, ¿sí? Entonces también tenemos que ver el tamaño para nosotros sospechar que hay un incremento en la presión de esa cavidad, y una de las causas, pues ya lo mencionamos, pues es la hipertensión pulmonar. Hay que valorar la válvula tricúspide. Vemos la apertura de la válvula tricúspide y nos va a dar información muy útil al analizar la insuficiencia o regurgitación tricúspidea, que es un sinónimo, ¿sí? Si alguien dice regurgitación o insuficiencia es lo mismo. Lo que sí no es lo mismo es ingurgitación. Eso es para, por ejemplo, la vena cava superior. Entonces, esto nos va a permitir estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Tan simple que cuando nosotros estamos en la fase del ciclo cardíaco denominada sístole, es cuando nosotros tenemos que la válvula tricúspide se cierra. Por lo tanto, si nosotros medimos una insuficiencia tricuspidia, vamos a estar sí o sí en la sístole. No nos permite medir presión diastólica, no, porque estamos hablando del ciclo cardíaco y estamos hablando de que si mido insuficiencia tricuspidia, pues se da en la sístole siempre. Si nosotros vemos un flujo ahí que está en la diástole, pues tenemos que pensar en alguna otra cosa, a lo mejor una fístula coronaria a la aurícula derecha, pero pues no, lo normal es de que si nosotros vemos un flujo sistólico, lo primero que debemos de pensar es en la insuficiencia tricuspidia. Entonces, allí nosotros vamos a poder medir, ¿sí? Nos posicionamos en la insuficiencia, la observamos con color, ponemos nuestro Doppler continuo y nos va a dar este flujo. Y hacia abajo vamos a encontrar ese jet de insuficiencia tricuspidia. Si nosotros medimos ese jet de insuficiencia tricuspidia, nos va a dar dos variables. La mayoría de los ecocardiógrafos nuevos, de hecho desde hace ya no tan nuevos, te dan la velocidad, porque recuerden que pues es lo que mide el Doppler continuo y el Doppler pulsado, lo que miden es la velocidad de un segmento, y vemos como ese jet que estamos nosotros midiendo tiene una velocidad de 3.6 metros sobre segundo. Si nosotros utilizamos la fórmula de Bernoulli, que es la velocidad al cuadrado por 4, nos da el gradiente reverso de insuficiencia tricuspidia. El gradiente reverso de insuficiencia tricuspidia nosotros lo usamos mucho para medir, bueno, estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar, siempre y cuando no haya una estenosis pulmonar o una obstrucción del ventrículo derecho. La velocidad también nos aporta datos porque las nuevas guías internacionales, por ejemplo, la guía europea la guía europea de hipertensión pulmonar, valora la probabilidad de hipertensión pulmonar mediante la velocidad. No te dice tanto en cuanto a al gradiente ni a los valores que estiman la presión sistólica. Entonces, como el diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace con la presión media, el tener la presión sistólica no te da tanto factor pronóstico. Aún así, pues yo les puedo enseñar cómo se saca la presión sistólica de la arteria pulmonar, que después la podemos utilizar en una formulita. Y en esto es simplemente ese gradiente de IT lo multiplicas por 1.23, que es una constante que ya toma en cuenta la presión de la aurícula derecha, y
ese resultado va a ser igual a la presión sistólica de la arteria pulmonar. Por ejemplo, les voy a hacer la cuenta porque aquí tengo mi calculadora. Digamos que yo tengo 51,8 milímetros de mercurio, 51 por 1,23 y vemos que tiene una presión sistólica de la arteria pulmonar de 62 milímetros de mercurio. Digamos en un estado, en un paciente que no tiene alguna cardiopatía estructural, nosotros vemos eso y ya estamos pensando que es una hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque presiones sistólicas encima de 35 milímetros de mercurio ya las asociamos con un incremento de la presión del ventrículo derecho, independientemente de la causa, lo cual una de ellas puede ser hipertensión arterial pulmonar. Y lo que sí ya está bien estimado por las guías es esto, esta tablita que viene en la guía europea de hipertensión pulmonar, donde viene la velocidad pico de regurgitación tricuspidia y ya te la clasifica en tres grandes sectores, menos a 2,8, de 2,9 a 3,4 y más de 3,4, ¿sí? Tienes que valorar si hay otros datos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar y si tú dices, tienes una presión, una velocidad pico de 2,8 hacia abajo, la probabilidad de que tengas una hipertensión pulmonar es baja, ¿sí? Si tú tienes una velocidad pico de regurgitación tricuspidia de 2,9 a 3,4 metros sobre segundo, ¿sí? Tienes una probabilidad intermedia de tener una hipertensión pulmonar. Y si tienes una velocidad pico de regurgitación arriba de 3,4 metros sobre segundo, tienes una probabilidad de hipertensión pulmonar alta, ¿sí? Esto lo que nos hace es de que, pues, mandemos a un cateterismo. Si, por ejemplo, tenemos este paciente que ya les había mostrado previamente y tiene 3,6 metros sobre segundos, que ya habíamos estimado 62 de presión media, de presión sistólica, cuando vemos acá, 3,6 supera los 3,4 que solicitan aquí, por lo tanto es una probabilidad alta de hipertensión pulmonar y te permite que tú digas, no, pues lo voy a mandar a cateterismo, ¿verdad? Lo cual, pues eso siempre y cuando no tengamos ya un diagnóstico previo. En este caso, este paciente, de hecho, es un paciente que acabo de ver ayer, le saqué ahí las imágenes porque me gustaron. Era una conexión anómala total de venas pulmonares a seno coronario, por lo tanto, el cateterismo ahí no es el principal estudio que nos va a ayudar a determinar eso. Ya tenemos el diagnóstico, pues mejor nos iríamos en ese caso a un estudio de imagen para verme de forma más adecuada las venas pulmonares, como una angiotomografía. Y de esta manera, pues ya confirmamos todo el diagnóstico. Pero como pueden ver, nos da una estimación bastante cercana a la posibilidad de que tengas una hipertensión pulmonar. Como ya les había dicho, al estimar presiones y no medirlas, pues ellos recomiendan que no digas, ah, tiene esta presión pulmonar, pero sí te permite ponerlo en un grupo donde tú digas, este paciente tiene una probabilidad alta de tener hipertensión pulmonar. Aunque pues hay algunas otras medidas que nos permiten acercarnos más, un poquito más a ese número más exacto para decir cuál es la presión pulmonar que está teniendo nuestro paciente y nos permite llevar un control, por ejemplo, más cuantitativo y no solo cualitativo, que a veces parece que decir probabilidad baja, intermedia y alta es más cualitativo que cuantitativo. Entonces, también tenemos que evaluar el ventrículo derecho. Vuelvo a poner este eje, que es un eje, en este caso, un eje apical cuatro cámaras, que podemos ver aquí. El eje apical cuatro cámaras se pone creo que aquí lo puse. No, no lo puse aquí. En el eje apical cuatro cámaras se pone el transductor debajo de la tetilla donde nosotros encontremos el impulso apical, o sea, por eso se llama apical. Apical cuatro cámaras tenemos que ponerlo en el ápice del corazón con la muesca hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque queremos ver lo izquierdo del lado izquierdo y lo derecho del lado izquierdo. Entonces, pones tu transductor en la punta del corazón, ¿sí? Y la muesca hacia el lado izquierdo. Y de esa manera vamos a analizar
Ahora el ventrículo derecho. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el ventrículo derecho? Simetría con el ventrículo izquierdo. La relación debe de ser 1 a 1, o sea, medir en el eje 4 cámaras lo mismo el diámetro diastólico del ventrículo derecho que el diámetro diastólico, perdón, del ventrículo izquierdo. Deben de ser bastante simétricos, debe de ser menor a 1,2 esta relación, ¿sí? Y también vamos a ver el septum interventricular. Porque cuando tenemos datos de hipertensión pulmonar, vamos a ver que el septum interventricular está desplazado hacia la izquierda. Esto es formas indirectas en las que también nosotros tenemos que estimar para sospechar la hipertensión pulmonar. El ventrículo derecho no solamente lo observamos en el eje apical 4 cámaras, también es en este eje que se llama eje largo, en el cual yo me voy a poner en el segundo o tercer espacio paresternal del lado izquierdo y ahora la muesca la voy a invertir. En lugar de verla hacia el lado izquierdo, la muesca la voy a poner hacia el lado derecho, discretamente hacia arriba. ¿Para qué? Para poder ver esta imagen, en la cual yo voy a poder ver la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la mitral, el tracto de salida del ventrículo izquierdo con su aorta en esta posición, el septum interventricular y el ventrículo derecho. De esta manera nosotros vamos a poder ver el tamaño de una mejor forma, vamos a poder medir el ventrículo derecho, ¿sí? Es la posición en la que nosotros más vamos a poder medir el diámetro diastólico del ventrículo derecho y sacar el Z-score de este diámetro. O sea, saber si ese ventrículo en realidad está grande para las desviaciones estándar de la edad del paciente. También vamos a ver el septum interventricular, si hay algún grado de desplazamiento y evidentemente que no haya presencia de cortocircuitos. Por ejemplo, aquí puedo poner esta imagen en la cual yo pongo un eje largo, en el cual veo el ventrículo derecho dilatado. Es del mismo paciente que les acabo de mostrar, el de la conexión anomala, y vemos cómo el ventrículo derecho está todo dilatado comparado con el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si yo utilizo un modo M para medir tanto mi fracción de eyección, voy a encontrar dos cosas. Primero, ¿sí? Que el diámetro diastólico del ventrículo derecho, acá está diámetro ventricular derecho en diástole, tiene un Z-score de 2,3. Sabemos que el Z-score es hasta 2. Arriba de 2 ya se va a decir que es una dilatación del ventrículo derecho. Y otra, está tan atención este ventrículo que hay un movimiento septal paradójico. Normalmente, ¿sí? El ventrículo izquierdo es el que tiene este movimiento de septum, en el cual tú ves que en la diástole se abre y en la sístole se acortan ambas paredes. Y acá no, acá vemos cómo en la diástole el septum interventricular se va a posterior hacia donde está el septum la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y acá vemos cómo se va hacia adelante, o sea, de forma anterior, recordando que en el eje largo, el ventrículo derecho se encuentra anterior y la aurícula derecha se encuentra posterior, al igual que el ventrículo izquierdo, digo, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentran posteriores. Entonces podemos observar cómo hay un movimiento septal paradójico. El movimiento septal paradójico es muy característico tanto de la hipertensión pulmonar como del hiperflujo pretricuspidio, por ejemplo, en una comunicación interauricular. Entonces, eh, esta información que nos está determinando no solo nos permite estimar, aunque de una forma un poco ineficiente, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo debido al movimiento septal paradójico, sí nos permite medir los diámetros diastólicos, sistólicos, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y por último, bueno, casi por último, los valores que nos va a permitir estimar la válvula pulmonar. La válvula pulmonar la vamos a poder ver de forma más eficiente en el eje corto. El eje corto lo vamos a ver igual en el eje paresternal. Ahora la muesca, en lugar de tenerla hacia la derecha, la volvemos a poner hacia la izquierda, pero dirigida hacia el hombro del paciente. Vamos a hacer un poquito anterior, o sea, un poquito acostado el transductor y nos va a permitir ver estas estructuras. Vamos a ver circularmente y en el centro la válvula aórtica. Vamos a ver el ventrículo derecho. En la parte inferior vamos a observar la aurícula derecha y la aurícula izquierda y vamos a ver la arteria pulmonar y las ramificaciones de la rama derecha y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces, con este eje vamos a poder ver la insuficiencia pulmonar y la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí podemos ver un eje
corto, ¿sí? En este eje corto, en el cual todavía no me voy anterior, puedo ver la válvula pulmonar, puedo ver el ventrículo derecho, nos va a permitir ver, por ejemplo, en este caso que vemos la comunicación interauricular, y aquí podemos observar la válvula pulmonar. Si yo le pongo color, voy a observar cómo tenemos ese flujo y una pequeña insuficiencia. Todas las válvulas pulmonares tienen cierto grado de insuficiencia. Si tú logras alinearte con ese jet de insuficiencia, puedes medir con el Doppler continuo un gradiente de insuficiencia pulmonar, un gradiente reverso que nos va a poder estimar la presión que se encuentra directamente en la arteria pulmonar. Y si tú no tienes una estenosis de ramas, lo que nos va a estar estimando es la presión diastólica, ¿sí? De la arteria pulmonar, porque es una insuficiencia, evidentemente. Entonces eso nos va a permitir tener información. Aquí, como pueden ver ustedes, vemos la válvula, vemos el flujo. Como yo mi transductor lo tengo arriba, vemos que el flujo es azul, vemos una pequeña insuficiencia y allí yo me voy a alinear y voy a medir con el Doppler continuo esta información. Vean cómo aquí se ve un jet de insuficiencia. Yo mido aquí la velocidad y esto me va a dar una velocidad que puedo transformar en un gradiente. Digamos, tienes un gradiente de 35 milímetros de mercurio. Hay una fórmula, ¿sí? Hay una simplificada y hay una un poquito más compleja, pero la más cercana es esta. Para obtener la presión media de la arteria pulmonar, tenemos la insuficiencia pulmonar, ¿sí? Más un tercio de la resta de la presión sistólica que podemos obtener, por ejemplo, como ya lo dijimos, con la insuficiencia tricuspidia, menos la presión de la arteria pulmonar diastólica, que sería lo mismo, la IP, ¿sí? Entonces, la IP más un tercio de la presión sistólica menos la presión diastólica, esto nos va a estimar la presión media de la arteria pulmonar. Casi siempre esto te va a venir saliendo como, digamos, si tienes 35 de presión sistólica, estamos hablando de que se le agregan 5 milímetros de mercurio más, aproximadamente te va a dar 40 milímetros de mercurio de presión media de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, como ya lo pueden ver, 40 milímetros de mercurio es el doble de lo que se considera como presión, como hipertensión pulmonar, y de esta manera ya estamos estimando la presión media de la arteria pulmonar y haciendo un diagnóstico ecocardioscópico o ecocardiográfico de hipertensión pulmonar. No estamos estimando la probabilidad de que la tenga, ya estamos intentando por medio de una estimación dar un número que nosotros nos podemos estar repitiendo para llevar un control más objetivo, menos cualitativo, un poquito más cuantitativo de lo que es la presión media de la arteria pulmonar. Otra de los datos que también podemos valorar, pues es la arteria pulmonar, no lo puse, pero podemos medir la arteria pulmonar. Evidentemente, si nosotros tenemos el tranco de la arteria pulmonar dilatado, las ramas pulmonares dilatadas, pues también nos va a dar información de que tengamos posiblemente una hipertensión pulmonar. Y también podemos, por último, ahora sí, estimar la presión pulmonar cuando tenemos cortocircuitos. Por ejemplo, cuando tenemos cortocircuitos de izquierda a derecha, digamos, aquí tenemos una, este, el ventrículo izquierdo este es un eje largo. Observamos el ventrículo izquierdo acá, el ventrículo derecho, y vemos aquí una comunicación interventricular. Aquí, si yo pongo mi Doppler, voy a medir ese flujo, ese jet de alta velocidad, que es el jet de la comunicación interventricular. Esto me va a dar un número. Digamos, aquí lo medí y me dio 82 milímetros de mercurio. Recordar que un gradiente es la diferencial entre una presión y otra presión. En este caso es una diferencial entre la presión del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. ¿Qué nos va a estimar si nosotros medimos esto? Pues si nosotros, que afortunadamente, digamos, en un paciente en la terapia intensiva tenemos una comunicación interventricular y yo tengo una línea arterial, mi presión sistólica del ventrículo izquierdo va a ser la misma que mi presión arterial, la presión arterial sistémica. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene 90 milímetros de mercurio de presión sistólica sistémica, le mido un gradiente entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, me va a dar 90 menos 82 y por lo tanto voy a tener
8 milímetros de mercurio de presión en el ventrículo derecho. Ya con eso, teniendo una presión sistólica del ventrículo derecho de 8 milímetros de mercurio, ya estás consciente y sabes de que este paciente tiene una presión arterial pulmonar normal. ¿Por qué? Porque pues es muy difícil que tú tengas un gradiente tan alto entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y tengas hipertensión pulmonar. Tendrías que tener una presión sistólica muy alta. Obviamente, si fuera un adulto, tengo 82 aquí, pero el paciente tiene 160 de presión sistólica, cambia la cosa. Quiere decir que 80 más 80, el ventrículo derecho tiene 80 milímetros de mercurio y el ventrículo izquierdo tiene 160 milímetros de mercurio. Cosa que pues es muy difícil en pediatría y cosa que podemos estimar simple y sencillamente midiendo la presión arterial o en el caso que podemos tener una presión invasiva eh, arterial, pues bueno, va a ser muchísimo más confiable. Entonces, como ustedes pueden ver, también la persistencia del conducto arterioso que conecta la aorta con la arteria pulmonar, si yo mido un gradiente en el conducto arterioso, pues evidentemente me va a estar dando la diferencial entre la presión de la aorta con la presión pulmonar. Si yo tengo una presión sistólica de la aorta de 90, tiene un conducto arterioso y le mido un gradiente sistólico y el gradiente sistólico es de 60 milímetros de mercurio, pues ya yo voy a saber que la presión de la arteria pulmonar es de 20 milímetros de mercurio, sistólica. Por lo tanto, mi presión media pues es menor y no tiene hipertensión pulmonar. En cambio, la comunicación interauricular es un defecto pretricuspidio, por lo tanto las presiones no nos sirven para estimar la presión pulmonar. ¿Por qué? Porque tenemos la tricúspide que nos va a estar interfiriendo con esto. Entonces la CIA nos sirve para medir, para estimar si la presión de la aurícula derecha es mayor que la de la aurícula izquierda y nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que les haya gustado esta plática. Hay muchísimos temas. Como ya les comenté, el objetivo para ustedes no era enseñarles a diagnosticar y a tratar la hipertensión pulmonar, porque pues para eso, pues yo creo que estamos en el mismo nivel todos nosotros. Pero sí los datos ecocardioscópicos que nos pueden servir para hacer un análisis más completo de lo que podemos obtener al enfrentarnos a un paciente con hipertensión pulmonar. Muchísimas gracias, Norberto. Mira, al final de cuentas, es importante la información que se nos brinda porque creo que nosotros que nos desempeñamos en áreas críticas, independientemente de si vemos carrepatos o no, pues ya como tú comentaste, la hipertensión pulmonar acompaña muchas de nuestras patologías graves. Pues es importante el primero saber qué es lo que ustedes están viendo, ¿no? O sea, porque a veces ahí nos están enseñando, sí, mira esto o aquí, lo de la IT, pero creo que es importante para nosotros, aunque a lo mejor no seamos eh, los que vamos a hacer el diagnóstico al final, o sea, a lo mejor podemos nosotros hacer, como dices tú, estimaciones de las estimaciones, pero sí es importante que sepamos qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y qué es en lo que ustedes se fijan, porque como tú lo comentaste, en lo que son las medidas ecocardiográficas, pues son una herramienta para nuestro diagnóstico, ¿verdad? O sea, no nos da un diagnóstico definitivo, y entonces creo que una cuestión muy importante de los valores que se puedan obtener es de que nosotros como intensivistas o los que estamos viendo al paciente grave, le demos contexto a esos números y a esos valores perdón que sea repetitivo, y en el contexto en el cual se tomó ese estudio. Sí, no, todos los momentos hemodinámicos cambian y más en un paciente crítico. Bueno, no sé si por parte de la audiencia hubiera alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran compartir. Doctor Norberto, tengo una pregunta. Claro. Mucho gusto, soy Ricardo González. Para medir la presión de la pulmonar, ¿sí? ¿Nos serviría qué tanto sobresale o no sobresale el tiempo de aceleración de la pulmonar? ¿Lo usamos, no lo usamos? El tiempo de aceleración se utiliza más en adultos, sí lo trasladamos a pediatría también, pero es igual que la velocidad de insuficiencia tricuspidia. Nos estima la probabilidad de que haya hipertensión pulmonar. No nos permite medir la presión pulmonar como tal, pero nos estima si tenemos una velocidad de aceleración de la válvula pulmonar menor a 100 en pediatría, te sugiere una alta posibilidad de hipertensión pulmonar. Ok, muchas gracias. No por nada. Gracias, Ricardo. Saludos a Culiacán.
¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Pues mira, Norberto, en el chat hay muchas felicitaciones y agradecimiento por el tiempo que nos has dedicado. Pues si no hubiera alguna otra pregunta o comentario por parte de la audiencia, pues nuevamente te agradezco el que nos hayas acompañado este año. Esperemos que sí sigan siendo eh, de forma un poco más repetitiva. Ya prácticamente tenemos nuestra agenda del próximo, de este año, de las sesiones de este año, lo cual próximamente se las compartiré. Y pues no queda nuevamente más que agradecerles su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Hasta luego. Mañana día de las cardiopatías congénitas. Sí, mañana están invitados todos al simposio de cardiopatías congénitas allí en la 34 que va a empezar a las 2 aproximadamente. Pues vamos, incluso el doctor César ahí también nos va a estar ayudando con una buena plática. Entonces allá nos vemos. Hasta mañana. Muchas gracias a todos.